Bueno, exactamente, Humberto, porque la producción de Arriba Gente ha estado trabajando. De hecho, la representación social de los trabajadores en el Banco de Previsión Social sigue o continúa presentando este anteproyecto de ley que lo que busca es una reparación. Lo que busca es de alguna manera solucionar el problema de este grupo de trabajadores denominados cincuentones que se han visto perjudicados por el régimen de la AFAP. Ya presentaron este anteproyecto ante la bancada oficialista, ante el Frente Amplio, y ahora están tomando contacto por estas horas con representantes de la oposición, presentando justamente esta iniciativa legislativa. De hecho, les proponemos ver justamente qué ha pasado hasta ahora con el reclamo de este grupo de personas que espera una solución desde el sistema político. Lo vemos. Luego que la Suprema Corte de Justicia determinara por unanimidad que es constitucional la ley que en 1995 creó las aseguradoras de Fondo Previsional, AFAP, el grupo de los damnificados por este régimen apuesta a la vía legislativa. Los denominados cincuentones quieren salir del sistema mixto al que fueron obligados a incorporarse. Cuando en 1996 se instrumentó este sistema, eran menores de 40 años y, de acuerdo a la ley, no podían elegir, y entonces sus aportes fueron divididos entre la AFAP y el Banco de Previsión Social. Es bochornoso la diferencia que hay entre el que no está y yo, que fui docente, y lo que yo sostengo es que no puede haber tanta diferencia cuando aportamos todo lo mismo. Merecemos igual pago. Pasados 20 años y cercanos a jubilarse, reclaman, porque si no se cambia su situación cobrarían una jubilación 35% menor a la que podrían haber cobrado si solo hubieran aportado al BPS, según datos de la representación de los trabajadores en el directorio del banco. Estas personas tienen unos 20 años de capitalización en la AFAP y el sistema prevé una capitalización de 30 años. Y bueno, el gobierno hoy no nos puede decir que esto sale plata, solucionarlo cuando a nosotros no se nos consultó este negocio. Todos los partidos políticos están de acuerdo que el reclamo es justo. Hasta el propio presidente Tabaré Vázquez afirmó que se debe buscar una solución, aunque el mandatario aclaró que el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con la creación de las AFAP. Estos resultados tan problemáticos y negativos no los generó este gobierno. No los generó este gobierno. Este gobierno sí tiene que estudiar para tratar de solucionar ese problema. La solución para los cincuentones necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. La representación de los trabajadores en el BPS, con el apoyo del PCNT, presentó al ministro Ernesto Murro un anteproyecto de ley que busca resolver el problema. Según informó Subrayado, la gremial que nuclea la AFAP apoya la iniciativa. La propuesta habilita a los mayores de 50 años a desafiliarse de la AFAP y volver al Banco de Previsión Social. El documento establece que el dinero que los trabajadores aportaron y la rentabilidad que se obtuvo hasta el momento sea transferido al BPS. Toda la parte instrumental de esa transferencia, nosotros decimos que tiene que ser de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Pero ahí no podría ponerse en duda dependiendo de quién está en el Ejecutivo. Y bueno, digo, si el Parlamento quiere ir más allá de lo que dice nuestro proyecto, si eso le da garantía a todas las partes, se entiende que le da garantía y además se reúnen los consensos necesarios para que el proyecto se apruebe, nosotros no tenemos inconveniente. En el Parlamento habría acuerdo para aprobar una solución para los cincuentones, siempre y cuando el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley. Está en manos del Ministerio de Trabajo y por ahora desde ahí no hay señales. El presidente Vázquez creó una comisión integrada por el Ministerio de Trabajo, de Economía y el Banco de Previsión Social que se desconoce públicamente cuáles han sido sus avances. Al ser consultado por Arriba Gente, el ministro Ernesto Murro solo dijo que se está trabajando. En primer lugar, nosotros a aquel trabajador que sabe que va a ser perjudicado le decimos que espere. Lamentablemente no depende de nosotros, depende del Poder Ejecutivo, que repito, hace más de un año que sabe este tema, hace más de un año que viene diciendo que lo está estudiando y que en este momento hace más de un mes que tiene el proyecto que elaboramos como representación de los trabajadores y que tiene el apoyo del PCNT. Bueno, y a propósito, allí veíamos distintas miradas, distintas voces, pero sobre todo lo que piensa la representación social del BPS, de los trabajadores en el BPS. Como decíamos, este anteproyecto ha sido presentado primero a la bancada oficialista, la bancada del Frente Amplio, y por estas horas se abre esa presentación
al resto de las bancadas parlamentarias, particularmente a la bancada del Partido Colorado. Pero a propósito de esto, ¿qué es lo que piensan los legisladores de los distintos partidos políticos sobre la situación de los cincuentones? ¿Qué es lo que creen y qué consideran sobre el actual régimen mixto? ¿Están de acuerdo o están en contra del régimen mixto? ¿Están de acuerdo en que los cincuentones encuentren una solución a estos problemas a través de este proyecto de ley? Nuestra compañera Beatriz Martínez, que hizo el informe, se los preguntó a los distintos legisladores. El diputado colorado Conrado Rodríguez desde 2015 trabaja en el tema y presentó 2 proyectos que envió al ministro de Trabajo Ernesto Murro, pero no obtuvo respuesta. Con respecto al anteproyecto propuesto por la representación de los trabajadores en el BPS, considera que la ley debe explicar claramente que el dinero que se transfiere de la SAFAP al BPS sea solo para pagarle a los cincuentones. Me parece que es un tema totalmente de justicia que, según lo ha aportado, la gente se jubile por sus ingresos y no por una franja o un tope de franja. Yo creo que eso habría que incluirlo. La situación es diferente en todos los casos. Seguramente hay gente que no está siendo perjudicada, a pesar de que tiene entre 50 y 60 años, no es perjudicada por esta situación concreta, así que hay que ver caso a caso. Desde el Partido Nacional se considera que el anteproyecto es una buena base para comenzar a discutir, aunque remarcan que se debe informar correctamente a la población. También es verdad que el consentimiento debe ser informado. Es necesario que el asesoramiento del Banco de Previsión Social sea muy eficaz, porque podría llegar a darse el caso de que algunos de los cincuentones serían hasta mayoría frente a los otros, que les convenga permanecer en el sistema de ahorro individual, bueno, llevados por la confusión o inducidos por el debate público que se está dando, resuelvan equivocadamente volver al sistema de reparto y después sufran, por lo tanto, los perjuicios que nunca debieron sufrir. El Partido Independiente apoyará una propuesta que determine que los cincuentones cobren la jubilación que les correspondería por BPS. Nosotros creemos que este ajuste es necesario, que estaba de alguna manera dentro de las posibilidades de la evolución de la economía, porque en un sistema previsional no está divorciado de lo que pasa en la economía del país. Ha habido una potencialidad, un crecimiento realmente importante en los últimos años y esto también es parte de las diferencias que se han generado. Por su parte, Unidad Popular está en desacuerdo con el sistema FAP y presentó un proyecto para derogarlas. Nos parece que es una estafa y un robo a los trabajadores y otro de los grandes privilegios que se ha dado al sistema financiero. Este sistema en el mundo está fracasando y deberíamos avanzar rápidamente en su derogación definitiva. También el diputado Eduardo Rubio presentó una solución específicamente para los cincuentones, a partir de una iniciativa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, pero no tuvo continuidad en el Parlamento. Rubio coincide con el anteproyecto de la representación de los trabajadores en el BPS en la posibilidad de desafiliarse y de que el dinero sea transferido de la FAP al BPS, pero tiene algunos recaudos con respecto al universo que abarca. El anteproyecto no incluye a los jubilados. Creemos que debe ser muy abarcativo, que debe incluir a todos aquellos que están para jubilarse y también tiene que contemplar a los que ya se jubilaron. Si no, sería terriblemente injusto dejar por el camino a gente que hoy está sobreviviendo con jubilaciones de miseria en comparación a los que le debería haber correspondido. La bancada del Frente Amplio no tiene el tema entre sus prioridades, aunque también espera llegar a una solución. Para el coordinador Jorge Pozzi, se debe estudiar detenidamente la financiación. Según estimaciones que ellos mismos hacen, ¿no? Va a haber un superávit porque son una transferencia de fondos importantes que viene de la SAFAP con los trabajadores al BPS, y luego, en la medida que los años van transcurriendo, empiezan a haber problemas de financiamiento de esa masa de gente que iría al BPS. Lo que los trabajadores aportan, o la representación de los trabajadores aporta, es una solución, por lo menos una idea para solucionar. Veremos cómo se desarrolla y cómo se puede llevar adelante.